Bueno, un saludo cordial para todos ustedes. A ver, hoy día vamos a revisar un poco de la teoría de la comunidad universal, el texto base, como se ha quedado con la administración del curso prefacultativo, es precisamente la historia de la teoría política de George Sabine. Es un texto que comprende elementos de una revisión filosófica y de los enfoques que implica esta predominante tendencia, especialmente en el periodo de la Edad Antigua y parte de la Edad Media, con algunos elementos que pueden ser rescatados desde una perspectiva de la teoría política que más nos interese. En ese entendido, este texto, digamos, nos abre un paraguas interesantes para abordar en perspectiva amplia precisamente los principales hitos desde la Edad Antigua hasta la Edad Contemporánea. A ver, en esta perspectiva de la comunidad universal, por ejemplo, se piensa o se pensaba que los hombres van a aprender a vivir solos, pero también en comunidad, ¿no? Y está hablando precisamente del entorno de la organización política llamada Estado. Eso implicaba que de alguna manera tenían que, me refiero a los hombres, a vivir juntos en una nueva forma de unión social mucho más amplia e impersonal que la misma ciudad-estado, es decir, sus implicaciones en términos de interrelaciones no solamente estaban basados a primera vista en una condición estrictamente ética, filosófica, que implicaba las concepciones platónicas o aristotélicas de convivir en la ciudad-estado, ¿no? Y por lo tanto, había la primera tarea era contemplar el firme desarrollo que se produjo en todo el mundo antiguo de aquellas formas de religión que ofrecían, por ejemplo, la esperanza de la inmortalidad personal y establecían ritos de iniciación en alguna unión mística con, por ejemplo, con algún dios. Es decir, había una mirada profundamente politeísta. Claro, George Sabine habla de un dios, pero la realidad es que habían varios dioses, ¿no? Que vienen desde la tradición griega, que es rescatada por la tradición romana, y que solamente a partir de más o menos el siglo III recién hay una mirada relativamente unificadora en torno a una sola religión, que es precisamente la cristiana, la que de alguna manera es auspiciada en términos de esa presencia hegemónica por el Estado, pero eso un poquito más adelante lo vamos a ver. Por lo tanto, por ejemplo, las filosofías adoptaron un carácter cada vez más religioso, ¿no? Es decir, todas las filosofías posteriores a Aristóteles se convirtieron en instrumentos de enseñanza y consolidaron de alguna manera un enfoque profundamente ético, moral, y con el transcurso del tiempo adoptaron cada vez más características de la religión. Es decir, si bien había una fuerte discusión, por ejemplo, en los clásicos, ¿no? A Platón, a Aristóteles, respecto al tema de las virtudes, las relaciones entre el individuo y la ciudad-estado y sus vínculos éticos. Eso cada vez más se ha ido perfilando hacia una mirada en el ámbito religioso, ¿no? Y eso de alguna manera da una plataforma, diríamos, institucional, que permite consolidar, si vale el término, lo que va a ser la aparición, por ejemplo, del cristianismo en torno precisamente a la idea de Jesucristo, que va a madurar hasta el siglo III. Y en muchos de los casos la religión tenía un hombre, por ejemplo, educado, que en cualquier sentido de la palabra religión, que implique convicción o sentimiento, ¿no? Que esa es otra perspectiva de entender las religiones en estos primeros momentos, ¿no? Todavía no existía esa idea de la religión en términos estrictamente canónicos, vinculados a una iglesia específica, sino principalmente al comportamiento de los
de los individuos, ¿no? Eso hay que tomar muy en cuenta, ¿no? Son los primeros pasos en esta discusión. Ahora bien, por ejemplo, en el mundo antiguo no existía una conciencia de nacionalidad, eso es cierto, ¿no? Es decir, una de las grandes preocupaciones que atraviesa tanto el mundo antiguo como parte de la Edad Media, incluso hasta la aparición del Estado moderno, es precisamente su indefección ante la difícil tarea de emprender rasgos o hitos fronterizos o delimitaciones fronterizas, ¿no? No había un estricto control, como hoy día podemos ver en el caso del derecho internacional respecto al uso de las fronteras. Allí estoy hablando de la edad antigua especialmente, era prácticamente un ideal que no estaba prácticamente en discusión o que por lo menos no era preocupación en aquel momento. Obviamente que la preocupación estaba vinculada a las invasiones, la inseguridad, etcétera, etcétera, pero no estaba vinculado estrictamente a una condición de una frontera capaz de limitar bajo el derecho, por ejemplo, la invasión de cualquier agente externo. Entonces, el mundo antiguo, que eso qué quiere decir que en el mundo antiguo no existía, obviamente, este criterio de nacionalidad vinculado, por ejemplo, a fronteras o un sentido de pertenencia a un símbolo, ¿no? Tal como lo que lo que hacía hoy en día, por ejemplo, qué sé yo, un individuo que forma parte de un Estado, ¿no? Entonces, al menos en su propia opinión o en la opinión del hombre, incluso cuando viven en un país externo se asumía cierto carácter específico, pero respecto al estado de destino, no tanto de el estado de origen, ¿no? Esa es la otra discusión, ¿no? Hoy día, por ejemplo, si vamos a cualquier parte del mundo en una condición de extranjeros, nuestra referencia siempre es nuestro país de origen. Allá no, más bien el extranjero tenía cierta categoría, como lo habíamos visto en el video 1 o en el video 2, tenía cierta categoría, si bien no era ciudadano, pero sí era considerado como un sujeto, si va en términos de derechos vinculados, por ejemplo, al tema del comercio, que de alguna manera ya le da cierta jerarquía, incluso respecto a los mismos esclavos, ¿no? Por ejemplo, diríamos que en esa misma mirada, la concepción, por ejemplo, de la familia en general, cómo está mirada, cómo esta organización jurídica al interior de una organización política tal cual como se hace en el Estado moderno, para ellos la forma de cómo los hombres vivirían debía ser una condición de una especie de rebaño sin un núcleo estrictamente de orden familiar. Entonces se decía que los hombres debían asumir una forma de organización más de orden colectivo, más con una referencia no tanto intrafamiliar, sino una referencia más vinculada a lo público, a lo estatal, y es de presumir que obviamente sin propiedad, sin una distinción, por ejemplo, en aquel momento muy utilizado el término de raza, de rango, que hoy día ya prácticamente no se utiliza, por lo menos desde la vertiente más sociológica, que obviamente sin necesidad de intercambios, por ejemplo, de moneda o de dinero, y por lo tanto no había una concepción nítida en términos del papel de la justicia como un elemento separado de la condición política, ¿no? A donde voy con aquello, es decir, que en algunos momentos, seguramente más intensos que en otros, el tema de las faltas, los delitos, si bien esto no es una clase de derecho, repito, si bien las faltas o delitos que se pueden haber adoptado, muchas veces estas eran sancionadas por los magistrados que no necesariamente tenían una condición solo y estrictamente jurídica, sino también eran políticos o eran los políticos que también se encargaban de asuntos públicos como por ejemplo el tema de la justicia y las limitaciones que implicaba de alguna manera mantener algunos límites de comportamiento. Entonces, obviamente estamos hablando de
forma de organización muy vinculada a rasgos estrictamente personales de quien mantenía el mando político, quien se unía en sus poderes, condiciones, por ejemplo, políticas, legislativas, asimismo jurídicas, ¿no? Y obviamente ese político o esos políticos, en base a un pleno debate, permanentemente discuten faltas, sanciones a asuntos públicos, asuntos de infraestructura, etcétera, etcétera, lo que normalmente deciden los gobiernos, temas de política económica, comercial, etcétera, etcétera. La otra idea que también puede ser importante rescatar en este periodo y la teoría de la comunidad universal es que el gobierno debe ser algo más que el despotismo militar, ¿no? Y hay una concepción interesante, es decir, si bien en la tradición clásica siempre se asumía que la idea de dar orden a la ciudad-estado o a las ciudades en general pasaba principalmente por el uso de la fuerza en momentos de amplio libertinaje ante la degeneración, por ejemplo, de la democracia. Sin embargo, en esta transición entre lo que va del siglo I antes de nuestra era y el siglo I, II y III después de nuestra era, es ya con la tradición tanto griega como romana, se va a ir cada vez más minando la idea de que solamente el gobierno debería tener una condición secular y que obviamente sus fortalezas radicaban solo y estrictamente en las virtudes del gobernante, ¿no? Se ha ido cambiando esa concepción y se asume, por ejemplo, que el absolutismo helénico no perdió nunca por entero el sentido griego de que el gobierno debe ser algo más, lo que decíamos en este momento del despotismo militar, es decir, ir un poco más allá. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en Asia y en Egipto se encontró la sanción en la religión, dado por un resultado la divinidad del Seid, al que se adoraba en un culto oficial después de su muerte y aún en vida, es decir, a partir de Alejandro, por ejemplo, y comenzando por él, los reyes helénicos pasaron también a figurar entre los dioses de las antiguas ciudades griegas, es decir, ya se veía al rey no solo como aquel individuo virtuoso que gobernaba en términos políticos, sino se lo jerarquizaba a un grado celestial, a un grado divino, ¿no? Entonces el monarca deidificado se convirtió en una institución universal en Oriente y acabó por ser adoptada por los emperadores romanos. Por lo tanto, y así llegó el pensamiento europeo y persistió en él en una u otra forma hasta la Edad Moderna. Es decir, es el momento de la Edad Moderna, el siglo XVI más o menos, donde aún se pensaba la idea de que los políticos, los gobernantes tenían cierto designio divino. Y esta idea de que la divinidad les rodeaba. Entonces, la concepción no supone que los súbditos fueran especialmente abyectos. Por lo que se refiere a los griegos cultos, la práctica no suponía nada que fuera auténticamente religioso y en cualquier caso no había nada irritante pese en el hecho, por ejemplo, de elevar a un hombre al rango de Dios. Muchas ciudades, por ejemplo, las griegas, entre otras cosas, contaban con héroes o legisladores que habían alcanzado tal honor. En las ciudades, por ejemplo, la finalidad y las consecuencias de tal elevación eran principalmente políticas, ¿no? Hay un elemento también importante, ¿no? En la tradición griega como en la tradición romana, desde una perspectiva filosófica no se nota mucho la instrumentalización de la religión puesta al servicio de los políticos, pero desde una perspectiva política definitivamente es importante abordar esta temática porque ya los políticos en aquel momento se van a dar cuenta respecto al papel que juega la religión, respecto a vincular estos poderes divinos a los poderes gubernamentales, que eso es parte también de la discusión que llega incluso hasta el mismo Maquiavelo en el siglo XV-XVI.
Entonces, por ejemplo, es el caso del famoso Alejandro y sus sucesores, de quienes gozaron de autoridad necesaria, en donde confluye lo secular, pero también lo divino, ¿no? Que es un elemento que está presente durante todo este tiempo, ¿no? Por otro lado, el tema de la naturaleza humana y la naturaleza general, entre las naturalezas o entre estas dos naturalezas, en general hay una adecuación moral, eso es cierto, ¿no? Es decir, los estoicos, por ejemplo, expresaban diciendo que el hombre era racional y que Dios era también racional. El mismo fuego divino que anima el mundo ha prendido una chispa en las almas de los hombres, ¿no? Es decir, los estoicos están identificando, por ejemplo, que todo emerge a partir de Dios, pero también a partir de Él emerge la vida de los hombres y quien le da sentido en términos de su movilidad, su pensamiento, su capacidad de creación, es nada más y nada menos que son los designios y su fuente es precisamente Dios, ¿no? Se está identificando aquello el que deposita en los hombres, o en todo caso en sus almas de estos hombres, la posibilidad de su conciencia, de su vinculación, de su capacidad creadora. Y por lo tanto, diríamos que esto da a la humanidad una posición especial entre las creaciones del espíritu del mundo y respecto, por ejemplo, a los animales, se les ha dado el instinto y los impulsos y facultades que necesitan para vivir según sus diversas especies. Pero los hombres tienen la razón, ¿no? Hay una diferencia permanente en todas estas discusiones. Perdón. Dice, en general, el hombre, Dios ha creado la vida en el mundo, ¿sí? Y atribuye, por ejemplo, al caso de los hombres, cualidades, por ejemplo, respecto al uso de la razón, al tema del lenguaje y la capacidad de comunicación, que los diferencian definitivamente con la condición animal. Entonces, diríamos, incluso en estas cualidades que tiene el hombre, le ha dado la capacidad, me refiero a Dios, le ha dado la capacidad de identificar qué es lo justo, qué es lo injusto. De ahí que todos los seres vivos sean ellos los únicos aptos para llevar una vida social y que tal vida les sea necesaria. Los hombres son hijos de Dios y en consecuencia todos son hermanos. Un poco más adelante vamos a ver el tema de la igualdad de los hombres, pero igualdad respecto entre ellos mismos en relación a Dios. Pero obviamente las sociedades griegas, romanas y todo lo que implica la tradición medieval y obviamente incluso parte del Estado moderno, no hay una estricta relación de igualdad, más bien se mantiene en condiciones profundamente jerárquicas, ¿no? Pero respecto, repito, a Dios o en relación a Dios o desde la perspectiva de Dios, todos los hombres son iguales. Ahora bien, por ejemplo, en el siglo I antes de Cristo, las conquistas de Alejandro estaban prácticamente todas completadas, es decir, los procesos políticos comenzados por la conquista de Oriente, precisamente por Alejandro, prácticamente habían abarcado todos sus objetivos o habían sido todos estos logrados. Es decir, todo el mundo mediterráneo se había fundido y había llegado a ser en grado no pequeño una sola comunidad y por lo tanto la ciudad-estado había dejado de contar y no había naciones políticamente conscientes tales como las que se ha producido en la edad moderna, ¿no? Entonces, a partir de Alejandro no se va a establecer un sentido de pertenencia profundamente local, arraigado en una nacionalidad, sino más bien va a tener una mirada más de orden universal, donde todos quienes estaban sujetas al dominio de Alejandro se identificaban con él en tanto y en cuanto no nacionalidad, sino en tanto y en cuanto personalidad. Por otro lado, se tenía la idea de que el mundo está sujeto a un gobierno divino, ¿no? Es lo que esto que les estoy comentando desde hace un momento, en el sentido de que
comprendían o se comprendía la creencia en que el mundo proviene de un Dios, ¿sí? Y que en algún sentido razonable y bueno y que en consecuencia se encuentra con los hombres en una relación comparable a la de un padre con sus hijos, ¿sí? Es decir, esta argumentación va a ser más profunda, por ejemplo, con los famosos padres de la iglesia y obviamente va a jugar un papel importante San Agustín cuando va a plantear una serie de argumentaciones en torno a la idea de que Dios es el creador no solamente del mundo, sino que también determina los destinos de todos los miembros del universo y por lo tanto del mundo, y el hombre se convierte en ese momento simplemente aquel individuo que camina a partir de los designios de Dios, ¿sí? Vamos a ver eso un poquito más adelante. Es importante plantear esta idea porque de alguna manera va a haber un cambio, un cambio trascendental en términos de que el hombre, el individuo como tal, especialmente desde la mirada griega, tenga como referencia la ciudad-estado. Y por otro lado, ya empezando ya los primeros pasos de lo que va a ser más adelante en la Edad Media, va a emerger la idea de que el hombre va a identificarse, si vale el término, con una concepción divina, con una condición de origen divino, en donde Dios va a ser un elemento fundamental para comprender todo lo que sucede en el mundo, ¿no? Pero eso obviamente es parte de una tradición que emerge más o menos alrededor entre el siglo I antes de Cristo y el siglo III después de Cristo, y cada vez más va a ir encontrando mayores argumentaciones. Hoy en día diríamos que que esa tradición ha culminado por varias razones, ¿no? Por ejemplo, el tema de la concepción de la ciencia, especialmente a partir del siglo XVI-XVII, y obviamente esta mirada teocrática se ha ido limitando, ¿no? Sin ser defenestrada, pero de alguna manera disminuida en términos de sus argumentos. Bueno, vamos a ver eso un poquito más adelante. A ver, si vemos un poco el tema de Cicerón, para Cicerón, por ejemplo, el fin moral era encomiar la tradicional virtud romana al servicio público y la influencia del estadista, ¿no? Que obviamente iluminadas y armonizadas ambos con una profunda unión a la filosofía griega, ¿no? Es decir, si bien Cicerón lo vemos desde una perspectiva o desde una tradición romana, debemos también asumir la idea de que la influencia griega va a estar presente en las discusiones de Cicerón y esta tradición romana por largo tiempo, ¿no? La idea ya, por ejemplo, esto del servicio público va a ser el claro ejemplo de aquello. Es más, en algún momento vamos a pensar que el mismo Cicerón va a discutir al mismo estilo platónico, al mismo estilo aristotélico, algunos tipos de gobierno y algunas discusiones que formaban parte de la discusión griega. Entonces, por ejemplo, su objetivo político no era otro que el de retrasar el reloj y restaurar la constitución republicana en la forma que había tenido antes el tribunado revolucionario de Tiberio Graco, ¿no? Y obviamente esto viene precisamente de la influencia griega, ¿no? Va a haber momentos importantes en la tradición romana donde, por ejemplo, hablando de la forma de tipo de gobierno republicano, va incluso durar hasta 50 años esta forma o este tipo de gobierno. Obviamente va a ser denominado un gobierno mixto, pero ya ese ejemplo o ese modelo va a sentar presencia en términos de la discusión de cuál puede ser el tipo de gobierno más adecuado que tenga más largo tiempo en términos de la estabilidad política al interior de una ciudad. Esto explica, por ejemplo, por qué se adoptó como protagonistas del diálogo de la República Escipión y Lelio
necesario decir que este propósito tenía como realidad en el momento en que escribía Cicerón y absolutamente ninguna transcurrida una generación después de su muerte, ¿no? Cabe añadir, por supuesto, que a esta parte de su teoría política, me refiero al tema de Cicerón, hay que atribuir dos ideas a las que daba gran importancia en la época en que nos estamos refiriendo. Además, tenían más que un interés histórico. Una creencia, entonces, en la excelencia de la forma mixta de gobierno, lo que les comentaba hace un momento, y la teoría del ciclo histórico de las formas de gobierno, ¿no? Ambas, por ejemplo, son posturas rescatadas por el famoso Polibio, que incluso el Polibio plantea la teoría de la anaciclosis en términos de comprender este ciclo histórico, ¿no? Si bien Cicerón tomó de Polibio estas dos ideas, trató de modificarlas a la luz de la influencia y el contexto romano, ¿no? Eso también es necesario comprenderlo. Entonces, en realidad, Cicerón tenía un plan verdaderamente prometedor y que hubiera podido dar óptimos frutos de haber tenido como autor la capacidad filosófica necesaria para llevarlo a la práctica. Consistía, por ejemplo, en exponer una teoría del Estado perfecto, desarrollando sus principios en el curso de una historia de la Constitución romana, hecho con arreglo a la teoría del ciclo, ¿no? Lo que estábamos comentando hace un momento. Ahora bien, si podíamos poner un poco más de énfasis en el tema del derecho natural, por ejemplo, se ha difundido la idea del derecho natural universal que surge del gobierno de Dios y de la naturaleza racional y social de los seres humanos que les hace afines a Dios, ¿no? Ahí hay un punto de encuentro, ¿no? Lo que decíamos hace un momento. En este periodo, Dios es racional, pero también los seres son racionales, que de alguna manera ya encontramos un punto de intersección entre ambos. Es como si dijéramos la Constitución del Estado Universal es la misma en todas partes y obliga inmutablemente a todos los hombres y a todas las naciones a formar parte de una organización política, ¿no? Y por lo tanto, ninguna legislación que la infrinja merece el nombre de ley, porque ningún gobernante ni pueblo puede convertirlo injusto en lo justo, ¿no? Y ahí tiene que ver, obviamente, el papel que se le da o se le atribuye a la condición religiosa. Y ahí emergen, por ejemplo, las discusiones de la ley eterna, ¿no? Donde todos los hombres, como sostiene Cicerón del modo más inequívoco, son iguales, lo que les decía hace un momento. Es decir, si bien no son iguales en saber y no es conveniente que el Estado intente igualarlos en riqueza, así que no, que son iguales en cuanto que poseen, por ejemplo, razón, la misma estructura psicológica y en su actitud general respecto a lo que creen honorable o lo indigno, ¿no? Eso también es interesante rescatar el tema, por ejemplo, de la igualdad, la libertad, forma parte de todas estas discusiones. A ver, por ejemplo, si un poquito podemos abordar respecto al tema de Séneca, por ejemplo, él se aparta de la idea de que el Estado es el instrumento superior de perfección moral, ¿no? O sea, aquí ya, si se dan cuenta, se devalúa el poder del Estado como una referencia única de la condición moral y obviamente ese enfoque va a atribuir cierta prerrogativa, si vale el término, a que la condición moral estaba vinculada a un carácter divino. Por ejemplo, en la epístola, o en una de las epístolas de Séneca, describía el estallido idílico de naturaleza con algo muy parecido al entusiasmo retórico desplegado, por ejemplo, por Rousseau, en relación con el mismo tema del siglo XVIII. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en la Edad de Oro creía los hombres eran aún felices e inocentes, amaban una vida sencilla,
sin los lujos y todas las cosas superfluas de la civilización. No eran en realidad sabios ni moralmente perfectos, ya que su bondad era más bien resultado de la inocencia, de la ignorancia, de que la práctica de la vida, en particular, por ejemplo, en el estado de naturaleza descrito por Séneca, los hombres no habrían adquirido aún el gran instrumento de la codicia, que es la institución de la propiedad privada. En realidad, podríamos decir, fue el desarrollo de la avaricia lo que destruyó la situación primitiva de su pureza. Además, cabe rescatar, por ejemplo, que mientras los hombres siguieron siendo puros, no tenían necesidad de gobierno ni leyes, obedecían voluntariamente a los hombres más sabios y mejores, quienes no buscaban su propio provecho al regir a sus semejantes, ¿no? Entonces, de alguna manera se genera o en esta discusión el papel superior de la perfección moral, principalmente en una condición principalmente divina, ¿no? Y en esas discusiones aparece, si vale el término, la Iglesia, la cual también va a ser autorizada por el gobierno como uno de los cambios o enfoques revolucionarios más importantes del periodo. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, cuando vinculan los asuntos espirituales de la humanidad con independencia del Estado, puede considerarse sin exageración uno de los cambios más trascendentales en aquel momento, por lo menos en la tradición de esta influencia occidental, ¿no? Y que obviamente en este momento, cuando se vincula a Roma y se vincula definitivamente a lo que va a constituirse desde el siglo II, III hacia adelante, toda la influencia ya en Europa. Por lo tanto, lo que respecta a la ciencia política en lo relativo a la filosofía política, pero no se sigue de ello en manera alguna que las concepciones políticas de los primeros cristianos fueran de ningún modo característicamente suyas o específicamente distintas de las sociedades por otros hombres, ¿no? Los intereses en general que contribuyeron a la creación del cristianismo fueron intereses religiosos, y el cristianismo era una doctrina de salvación, no una filosofía ni una teoría política. No, claro, eso también es cierto, ¿no? En general va a suceder que la religión era el marco ideal precisamente para divinizar gran parte de las discusiones, incluso planteadas por los clásicos. Entonces no se veía con una mirada estrictamente de orden político. En esa mirada, así pues, por ejemplo, respecto a la autoridad legítima, era un deber que ningún cristiano negaba. Sin embargo, era un hecho de la máxima importancia que el cristiano estaba inevitablemente obligado a cumplir un doble deber de un alto tipo enteramente desconocido con la ética de la antigüedad pagana. Es decir, no tenía que dar al César lo que es del César, sino también a Dios lo que era a Dios. Y si se producía un conflicto entre los dos deberes, no podía caber duda de que el cristiano tenía que obedecer a Dios antes que al hombre, ¿sí? Entonces, la posibilidad de tal conflicto está implícita en toda concepción que viene desde Séneca hacia adelante, que coloque los derechos cívicos en un segundo plano, pero no hay nada que demuestre en general que sería esta posibilidad. Eso también es cierto, ¿no? Entonces, el cristiano, miembro de una minoría perseguida, no podía menos de darse cuenta de ello, y no puede negarse que un emperador escrupuloso como, por ejemplo, Marco Aurelio, en cuyo reinado floreció la persecución, estaba en lo cierto al sostener la convicción firme, aunque un tanto vaga, de que el cristianismo contenía una idea incompatible con la virtud romana de la ilimitada obligación del súbdito con respecto al Estado. La novedad, perdón. Si continuamos, por ejemplo, con Séneca, diríamos
él ya concibe que el hombre tiene una naturaleza dual, es decir, que la existencia de un control dual sobre la vida humana correspondiente al doble destino de aquel, tanto en el ámbito terrenal como en el ámbito divino. ¿Qué quiere decir esto? La distinción, por ejemplo, entre lo espiritual y lo temporal era esencial al punto de vista cristiano. Y por este motivo, la relación entre las instituciones religiosas y políticas presentaba para el cristiano un problema nuevo, ¿no? Es decir, lo vinculaba de alguna manera tanto ética, moral, a una condición divina, pero también a una condición muy vinculada, a una relación muy vinculada con los ámbitos seculares, especialmente con los ámbitos gubernamentales. Diríamos desde este punto de vista, en la antigua concepción imperial de la obligación política, las convicciones de los cristianos en esta materia eran constitutivas de traición. Así como el ideal imperial era, desde el punto de vista cristiano, fundamentalmente pagano e irreligioso, para el pagano los más altos deberes morales y religiosos confluían en el Estado y simbólicamente en la persona del emperador, que era a la vez la suprema autoridad civil y una divinidad. En esa misma línea podríamos argumentar para el cristiano los deberes religiosos constituían una obligación suprema debida directamente a Dios y eran resultado de la relación entre una deidad espiritual y la esencia espiritual de la naturaleza humana. La interferencia de una fuerza terrena en esa relación era algo que, en principio, un cristiano no podía tolerar y por esta razón la ceremonia enteramente formal de tributar al emperador honores religiosos constituía una exigencia a la que tenía que negarse. Diríamos o aumentamos la idea, por ejemplo, que una institución que tenía su razón de ser en esta relación superior y que existía un servicio de medio de comunicación de alma con Dios, tenía que exigir que se la distinguiera de aquellas instituciones seculares que servían para procurar los medios de existencia corporal y terrena, y que ser a la vez, en cierto grado, independientes de él. Por ejemplo, uno de los pensadores cristianos más importantes de la época va a ser definitivamente San Agustín, ¿no? San Agustín, San Ambrosio, también Séneca van a ser considerados los padres de la iglesia, ¿no? De esta iglesia cristiana. A ver, como les decía, San Agustín, denominado el Gran Converso, fue discípulo de San Ambrosio. Su filosofía es poco sistemática, pero su mente había abarcado casi todo el saber de la antigüedad. Es decir, gran parte de lo que plantea este pensador es fundamentado, argumentado desde una perspectiva de las concepciones antiguas, de las concepciones griegas, por ejemplo, la idea de la condición divina identificando con el Dios cristiano es producto precisamente de los marcos de la idea o de los marcos ideales que podemos encontrar en Platón. Por ejemplo, los escritos de San Agustín han sido una mina de ideas en las que han excavado los escritores posteriores, tanto católicos como protestantes, ¿no? Porque gran parte de su obra, especialmente La Ciudad de Dios, es un conjunto amplio de argumentos que justifican
los poderes de Dios y su divinidad y celestialidad, incluso en los ámbitos terrenales, incluso más allá de estos, ¿no? Desde los ámbitos divinos, si vale el término. Diríamos que no es necesario repetir todos los puntos en los que estaba de acuerdo en lo sustancial con la generalidad del pensamiento cristiano y que ya hemos mencionado en algún momento, especialmente hace un momento, en términos de la idea de las concepciones donde el gobierno o los gobiernos seculares influyen decididamente en la jerarquización de la iglesia o la divinidad, si vale el término. La idea, por ejemplo, más característica de San Agustín es la concepción de una comunidad cristiana junto con una filosofía de la historia que presenta a tal república como la culminación del desarrollo espiritual del hombre. Debido a su autoridad, esta concepción se convirtió en parte imposible de desarraigar el pensamiento cristiano, que se ha extendido no solamente durante la Edad Media, sino hasta muy entrada la Edad Moderna. Los pensadores protestantes, en grado no menor que los católicos, han estado dominados por estas ideas agustinianas, ¿no? Eso es cierto, ¿no? La influencia de San Agustín ha marcado fuerte influencia en general, incluso hasta nuestros días. Su libro, uno de los más importantes, La ciudad de Dios, fue escrito para defender al cristianismo contra la acusación pagana de que aquel era responsable de la decadencia del poder de Roma y en particular del saqueo de la ciudad por Alarico en el año 410. Sin embargo, podríamos decir, desarrolló incidentalmente casi todas sus ideas filosóficas, incluyendo su teoría de la significación y meta histórica humana, con la que trataba de colocar la historia de Roma en una perspectiva adecuada, muy vinculada a los ámbitos y las explicaciones religiosas. Implicaba una reexposición desde el punto de vista cristiano de una idea antigua de que el hombre es ciudadano de dos ciudades, la ciudad de su nacimiento y la ciudad de Dios. En San Agustín se hizo explícito el sentido religioso de esta distinción, sugerida ya por Séneca y por Marco Aurelio. Para ellos, por ejemplo, en general para los padres de la Iglesia, la naturaleza humana es doble. El hombre es espíritu y cuerpo y por lo tanto es a la vez ciudadano de este mundo y de la ciudad celestial. Muchas gracias.